de Jerez de la Frontera, la ciudad de los Mil Palacios. Estamos ahora en la zona norte e iremos desde San Juan Bosco en el eje de la calle Taxdir, aunque también iremos por la calle Asta, por la calle de Armas de Santiago y bajaremos por la calle Nueva. Hemos ido viendo poco a poco el Jerez de Extrarradio, luego hemos ido entrando por la avenida Andalucía, avenida de Sevilla, hasta llegar a la calle Porvera. También fuimos viendo toda esta zona del norte. Ahora estamos ya en este último recorrido, podríamos decir, noroeste. Es decir, vamos a tratar la zona que en la lección anterior tomábamos todas estas arrabales con el eje de la calle Lealas. Ahora nuestro eje va a ser la calle Tasdir. Partiremos de San Juan Bosco, bajaremos por la calle Asta, por Lechugas, por Marqués de Cádiz, por Taxdir y luego iremos a Armas de Santiago y la calle Nueva. Fijaros en este plano, que es un plano del diccionario de Madoz, fijaros cómo era todo este territorio. ¿Veis? Ahí teníamos el Calvario y fijaros qué maravilloso paisaje. Estaba la cruz de Asta, la cruz de los carreteros, sea, y aquí aún no se había construido el cuartel. Aquí está la colina de donde ahora está el hospital y el jardín botánico. Fijaros, todo eran una especie de aparentemente olivares o viñedos que iban marcando el límite, un límite de los arrabales de la ciudad. Era un límite muy curioso, porque fijaros que era un límite muy paralelo, por así decir, a la ciudad histórica. Y aquí teníamos la calle Tasdir, la calle Marqués de Cádiz, la calle Lechugas. Todo esto fue un barrio de la Orden de Santiago que sufrió una gran peste en el siglo XVII y desapareció. Eso aún se nota en la falta de grandes edificaciones o de palacios que van a aparecer en el recorrido. Y volveremos por la calle Nueva. Quería que vierais esto porque muestra el orden que en cierta manera había en este final de arrabal, en esta entrada a Jerez desde el Calvario, que era una entrada muy bonita, porque aquí estaba, por así decir, la puerta. A partir de ya venía aquí la calle Sangre, la Sangre Tasdir, el Hospital de la Sangre, Santiago. Es una pena. Todo esto hay que intentar recuperarlo porque veremos que se ha perdido mucho. Aquí tenemos este plano ya desde el Espasa del año 26, donde tenemos el cuartel ya construido, esta avenida, que tampoco se le ha hecho mucho caso, el Calvario. Fijaros que aquí ya se estaba conformando un espacio muy importante de puerta de la ciudad, una puerta preciosa, con el Calvario, con el jardín, con el cuartel. Por desgracia no hemos sabido aprovechar esa entrada, el cuartel ha desaparecido, una pena. Aquí está hecha esta urbanización de pequeña ciudad jardín obrera, perfecta. Y bueno, y aquí teníamos la calle Nueva que se llamaba Santa Eulalia en este plano. Y aquí la calle Barreras, continuación de la calle Asta. Aquí vemos esa bodega que aún se ha mantenido y bueno, la construcción donde hemos actuado ahora. Aquí tenemos el plano IGN 50.000, un plano que se hace de toda España. Empieza a finales del 19 y se acaba más o menos después de la Guerra Civil, hacia el año 45. Aquí veis un poquito la calle Asta, la calle Barreras, la zona de la bodega y cómo estas calles, la calle Lechugas, Marqués de Cádiz, estaban sin completar. Aquí veis viñedos, campos de cereal y aquí es un plano 1.50.000 a una escala muy grande. Aquí tenemos el cuartel y todas las pequeñas casitas de la colonia y la calle Armas de Santiago. Ya veis cómo era todo un arrabal que dependía totalmente de la salida de la ciudad por Santiago y de la parroquia de Santiago. Aquí vemos el plano, este es un plano ya de los años 70 del siglo XX, donde veis el cuartel claramente. Y bueno, y aquí está el antiguo Hospital de San Juan de Dios, el Calvario estaría aquí, aquí ya está esa empresa, que creemos que podría ser una gran dotación, y aquí todo donde se ha construido, y están las bodegas, y ya está hecha las bodegas que aún se mantienen, y bueno, lo que hemos visto, lo que vamos a ver ahora. Y aquí tenemos ya la situación actual, donde como veis todo se ha macizado muchísimo más. Veis, ha desaparecido el cuartel y se han construido estos bloques, están en construcción con una densidad excesiva para esa zona. Al igual que este otro gran bloque. Es una pena porque se dio el plan general o lo que fuera, dio una densidad excesiva a estos solares. Y bueno, vamos a empezar por la calle San Juan Bosco, que es una calle importantísima, porque fijaros, es la única calle que realmente puede conectar estas entradas a la ciudad oeste con este.
Una calle muy importante que no se le ha sabido valorar y que además no solo hace eso, sino que une dos zonas verdes importantísimas de la ciudad. Es decir, es un elemento que puede llegar a estructurar estos barrios que están un poco a la falta de un elemento central unificador, que perfectamente podía ser el espacio en torno a los salesianos, al polideportivo, pero que aún no se ha realizado. Aquí vemos la avenida La Serrana, vemos estos bloques que nos parecían muy interesantes y aquí ya llega la avenida San Juan Bosco. Fijaros que son piezas muy bonitas con toda la vivienda exterior. Luego veremos cómo las nuevas viviendas que están haciendo ahora son mucho peores, en el sentido de que tienen muchas viviendas interiores, y eran unas torres muy singulares, con el elemento de comunicación y dos viviendas a cada lado con estas enormes terrazas. Lo que pasa es que la calle no ha sido excesivamente cuidada, no se sabe dónde acaba, el arbolado tampoco ayuda mucho. Es una calle que no se le ha dado aún la importancia que puede tener. Es una calle que es un eje importantísimo y veis el arbolado es pequeño, en fin, pero puede ser una calle fantástica. Hoy las farolas también son de carretera. En fin, esperemos que el ayuntamiento sepa dar valor a esta calle, que es clave en este barrio. Aquí vamos llegando ya hacia los salesianos, aquí vemos hacia atrás de un parque que se dirige. Veis, los árboles son pequeñitos para la altura que tienen estas edificaciones. Pero aquí veis cómo son muy, muy interesantes. Fijaros con el gran salón, quizá una terraza quizá excesiva, pero bueno, muchos la han ido ocupando. La comunicación, son piezas muy como de investigación muy interesantes estas torres. Aquí vamos llegando ya al espacio que digo que tiene tanto futuro. Porque, perdonad que tenía esto bajo. Porque fijaros que está el polideportivo y está aquí la María Auxiliadora, el santuario de los salesianos. Y perfecto, con la iglesita, con el polideportivo y con los salesianos aquí, es un espacio fantástico para crear una plaza de encuentro y de reunión. Que además allí une con el gran parque botánico y la zona del hospital, es decir, que el Hospital San Juan de Dios, es decir, que es un eje muy valioso. Además tenemos estos frentes que pueden ayudar a crear esa gran avenida, ese gran parque que imaginamos aquí. Pero ya veis que el arbolado está perdido, roto, discontinuo, en fin, que no ha sido tratado como espacio como se merece. Fijaos, tenemos mucha amplitud, esto incluso podríamos retrasar la alineación para generar espacios, un gran espacio parque o plaza parque. Aquí tenemos también naves, construcciones bajas que podrían reformarse para llegar hasta esa torre final que marcaría, por así decir, el eje de este gran parque central. Vamos llegando y llegamos ya hacia la zona de detrás del Calvario. Es decir, fijaros la de hitos que tenemos aquí. Tenemos el parque, tenemos el Calvario, tenemos los salesianos, tenemos el polideportivo, tenemos María Auxiliadora y un eje que une las dos entradas muy importantes del norte de la ciudad. El eje que llega a este hospital y el eje que viene de Avenida La Serrana. Tenemos esta torrecita. Es decir, todo esto está a falta. Veis que los arbolados no continúan, están ahí los postes de teléfono. Bueno, y fijaros las posibilidades que tiene, tremendas este espacio. Tenemos todo adaptaciones, lo vamos a ver enseguida. Si ahora seguimos vamos hacia la avenida de Asta. Recordéis que aquí habíamos visto en las lecciones anteriores la zona de la escuela, la plaza de la Constitución, la iglesita de la Santa Ana, y también tenemos un espacio con dotaciones y con el parque detrás. Aquí tenemos estas torres que me parecen muy, muy interesantes. Con esas, normalmente desde la entrada muchos arquitectos optan por que el salón esté al lado de la entrada, pero muchas veces, teniendo una posibilidad de una esquina, quizá es más lógico que el salón venga a la esquina, ¿no? Aquí vamos ya por la avenida, tenemos aquí los salesianos, este parque que ha aparecido aquí, que el pobre está a la espera de darle un destino. Estas construcciones que vamos a ver que son excesivamente densas. Sobre todo lo que me duele mucho es que tenga vivienda en planta baja sin ningún gesto de haberles dado un jardín a esas viviendas de planta baja. Ya veis que este es un parque
con mucho futuro, pero que de momento no sabe muy bien su situación en la ciudad. Tenemos este gran bloque, es una pieza enorme, densísima, creo que se ha dado demasiada densidad a toda esta zona. Y esta es la avenida de Asta, porque puede ser una pieza que apoye muy bien esta avenida, que yo creo que debe ser una avenida. Estamos pensando en que Taxdir pierda ese sentido de tráfico que tiene y que esta calle, la calle Asta, puede admitir perfectamente los dos sentidos, por lo menos hasta aquí. Aquí veis cómo aquí tuvimos la suerte de respetar esta nave y, sin embargo, aquí veis la densidad es excesiva. Hay viviendas hacia afuera, pero hay viviendas hacia adentro. Es verdad que dan a un jardín, pero la densidad es enorme. Y eso ha generado este parque, que yo creo que tiene mucho futuro si se acaba de unir con otros parques o se le da un sentido. Y aquí digo la calle, esta calle que aquí tiene capacidad de doble sentido, aquí llega a un punto crítico, justo donde está la escuelita, la antigua escuela. Y aquí hay un punto para reestudiar muy, muy interesante. Bueno, si subimos al lado de los salesianos, vemos la gran nave. ¿Cómo sería Jerez si hubiéramos respetado todas las naves maravillosas de las antiguas bodegas? Aquí tenemos unas viviendas que curiosamente dan viviendas también al interior y otras al lado de un jardín. Es decir, la intención del ayuntamiento ya se ve que es macizar todo esto, cuando aquí había unas posibilidades enormes de haber unido el este y el oeste de Jerez. Aquí es lo que se prepara la nueva promoción y llegamos ya a la calle Lechugas, que está aquí, ¿veis? Aquí ya se han construido viviendas. El problema es que hay viviendas que van a la calle, viviendas interiores, que bueno, aquí por lo menos dan a un espacio bonito, y aquí más viviendas, pero nos preocupa que la intención se ve claramente es llenar esto de viviendas. Cuando aquí, fijaros las posibilidades que había de haber unido la Plaza de la Constitución con la zona del antiguo cuartel. Había una posibilidad de haber creado aquí un eje fantástico. Y justo ahí el ayuntamiento ha construido unos bloques muy, muy densos. Otra oportunidad perdida para Jerez. Aquí tenemos la calle Lechugas, que ahora iremos desde arriba hacia abajo. Si vamos hacia abajo, vemos la maravillosa nave, un bloque de viviendas muy denso también. Aquí se ha rehabilitado la nave, muy buena idea. Fijaros este bloque, con vivienda en planta baja. Ni un gesto de retrasarse, como ha hecho ese bloque, se ha retrasado, ni un gesto de retrasarse en una calle estrechísima. Además ha envuelto esa nave viniendo hasta la otra calle, la calle Marqués de Cádiz, en fin. Aquí si llegamos hasta las otras bodegas, ahí vemos ese gran bloque, hay otro bloque de esquina y ahí aparece la escuelita. Y la calle Asta, que aquí se estrangula muchísimo. Aquí tenemos la escuelita, que es una de las piezas clave en la rehabilitación de todo este barrio. Y ahora vamos a bajar por la calle que hemos visto antes, por la calle Lechugas. A un lado tenemos los salesianos, una pieza importantísima educativa. Aquí tenemos zonas de extrañas alineaciones. Seguimos por salesianos y vemos construcciones de baja más 1, que eso es admisible. Ya baja más 2 es excesivo. Y mucho más lo que han hecho las nuevas construcciones. Ahí vemos esas casas que decíamos, que por lo menos, aunque son viviendas interiores, dan a un precioso jardín, y aquí de nuevo hay viviendas. Pero ya sé que la intención del ayuntamiento es esta manzana, que era una manzana educativa con los salesianos y con bodegas, transformarla en una manzana residencial. Yo creo que es un error. Seguimos y aquí vemos las naves que van a derribar para la próxima construcción de viviendas. Y ahora vamos a ir por la siguiente calle, Marqués de Cádiz. ¿Veis? Empieza aquí, ahí teníamos el Calvario, y aquí aparece una construcción de una antigua empresa que yo siempre he pensado que sería una dotación perfecta, una gran dotación de toda la ciudad, una gran biblioteca, una facultad, algún elemento que trajera juventud, que trajera vida a toda esta zona del barrio de Santiago, que realmente está en decadencia claramente. Aquí vemos la calle con viviendas planta baja o viviendas en planta baja más 1, que es perfectamente admisible. Ahí tenemos, creo, la escalera de esa empresa. Fijaros qué pena.
Justo en ese eje que veíamos se ha construido un bloque de viviendas, también con vivienda en planta baja y también con viviendas interiores. Una macizada que esta calle no puede admitir. Claramente es una calle estrecha para estas alturas. O sea, ahí se está actuando muy mal. Y siguen, por suerte, vuelven a aparecer las bodegas. Y aquí, fijaros, vuelve a aparecer lo que habíamos visto antes. No se ha cedido ni un metro hacia la calle. Es una construcción como una macizada brutal, la verdad. Y ahora, ¿qué pasará si este construye lo mismo? Hoy seguimos con este murallón tremendo. Aquí tenemos otra construcción y aquí aparece ya lo que era la escuelita, que es el único elemento un poco digno de todo este recorrido que hemos visto. Este y la nave bodeguera rehabilitada son las únicas piezas valiosas. Aquí vemos la calle Marqués de Cádiz hacia arriba. Fijaros la estrechez tremenda y el futuro que espera esta calle si todos hacen como este, si todos construyen con esas alturas. Pues aquí está preparando Jerez los problemas del futuro. Infravivienda, barrios problemáticos, porque está claro que al final, ¿quién querrá comprar estas viviendas? Y ahora vamos ya a la calle Taxdir. Bueno, quería antes mostraros las posibilidades que tenía San Juan Bosco. Fijaros, es un eje que une dos parques. Además, es el único eje este-oeste que une estas dos avenidas de entrada a la ciudad. Esta unión y fomentar estas entradas podría permitir aliviar el tráfico en la calle Taxdir. Aquí teníamos otra posibilidad que ha quedado truncada. Ya veis por las construcciones que está haciendo el ayuntamiento. Bueno, aquí se ve todas las construcciones que están apareciendo con unas densidades enormes, con viviendas interiores que en muchas ciudades se estarían prohibidas. Porque una cosa es hacer vivienda interior cuando vas a dar a un jardín, como puede ser esta, pero hacer vivienda interior cuando no vas a hacer más que cumplir la normativa de 3 metros entre ventanas. Eso es vergonzoso. Realmente es vergonzoso. Aquí que teníamos el cuartel, que hubiera sido un edificio precioso para rehabilitar, pues se derribó y esta arquitectura no ha sabido entender que aquí era un espacio para que esta arquitectura hubiera asumido su protagonismo como puerta de entrada a la ciudad. Fijaros que no solo estamos hablando de esa conexión, estamos hablando de que está faltando en Jerez una especie, lo que hizo la calle Porvera y la calle Ancha, es decir, una ronda que rodease la ciudad con arbolado y que no se ha producido en ninguno de estos tramos. O bien porque se hizo la barrera de la Plata, o bien porque estaban las bodegas. Entonces se puede hacer aquí. Aquí tenemos la Plaza del Caballo, tenemos una avenida que pasaría delante de los salesianos, que llegaría a este parque, que iría por San Juan Bosco, que llegaría al Parque Botánico y que por aquí al lado de las bodegas bajaría hasta la Merced y hasta la Puerta de Rota. La posibilidad de una homotecia de la vieja ronda de la ciudad. Algo que una y que dé sentido, sobre todo en la zona de estos barrios, que cree una plaza. Fijaros las dotaciones que tenemos en este eje que yo plantearía. Tenemos los marianistas a uno y otro lado. Tenemos la Real Escuela. Tenemos colegios, institutos. Tenemos zonas verdes que van acompañando este eje u otro eje parecido. Tenemos este parque, tenemos el polideportivo, los salesianos, esta fábrica que podía ser una gran dotación. El cuartel podía haber sido otra gran pieza. Tenemos el Hospital de San Juan de Dios. Y aquí tenemos la Merced y tenemos otra escuelita. Y fijaros que además estamos acercándonos al cinturón de bodegas, que muchas han desaparecido, pero qué interesante hubiera sido conservarlas. Todo este cinturón de bodegas está desapareciendo. Aún quedan estas de aquí, esta zona de aquí que puede dar mucho protagonismo. Queda esa nave, se derribó esa. Quedan aquí aquí ya no quedan naves, quedan aquí bodegas. Quedan estas valiosísimas, estas ya desaparecieron, estas desaparecieron, estas desaparecieron, estas desaparecieron, es decir, y estas desaparecieron también. Es decir, solo nos queda esta franja de bodegas, esta y Saint-Domingue que está ahí. Por suerte hay un nuevo cinturón de bodegas,
pero muchas de ellas ya están también transformándose en residencial. Jerez, si pierde ese mundo de las bodegas, pues ya será una ciudad más. Bueno, y vamos a bajar ya por Tasdir. Aquí tenemos este punto tan importante y ahí a la vez tan estrecho, tan mal urbanizado. Fijaros que aquí no hay ningún arbolado que unifique, hay unos desniveles que ya los vimos en otras lecciones, está el hospital. Es una pena porque tenemos sitio, hay sitio para ordenar. La otra posibilidad es suprimir esta entrada. Ya lo dijimos viendo el área del hospital, crear un área solo para el hospital, para poder aparcar, y suprimir esta entrada de Tasdir. Pero sabemos que es muy difícil porque fijaros las enormes posibilidades que tiene San Juan Bosco como avenida de doble sentido que una el este y el oeste. Incluso esto permitiría hacer Tasdir peatonal. Aquí tenemos la capilla del Calvario. Fijaros que no tiene un buen frente para el que llega a la ciudad, da la espalda, como si aquí nunca hubiera interesado esta entrada. Por eso a veces tengo mis dudas sobre si esto es una buena entrada a la ciudad o de esto debe ser ya un espacio peatonal. Pero ya sé que es muy difícil. Pero veis, es una capilla preciosa y sin embargo está muy descuidada en su entorno. Aquí ya llegamos a un espacio un poco mejor. Estas vallas no tienen mucho sentido, no están muy cuidadas. Y tenemos dotaciones fantásticas a cada lado y no las estamos aprovechando. Aquí tenemos la vegetación del cuartel, que por suerte en parte se ha mantenido, y aquí esa gran fábrica que está hoy abandonada. Fijaros qué preciosidad. El espacio del Calvario, esta dotación, es un espacio muy muy bonito, era una puerta de la ciudad preciosa. Quizá está fallando que es demasiado privada, demasiado cerrada. Y lo mismo le pasa al jardín botánico, que es demasiado cerrado. Fijaros qué espacio tan bonito se podía formar aquí de puerta de la ciudad. ¿Podría ser compaginado con una entrada de tráfico? Pues sí, si realmente todo se trata como si fuera un espacio peatonal. Fijaros las posibilidades que había aquí cuando estaba el cuartel. Qué pena que esa arquitectura que ha insinuado la formación de un parque, que lo ha creado, pues sin embargo el aparcamiento lo ha lanzado aquí. Este es un espacio fantástico para el futuro de Jerez. Una plaza parque de entrada a la ciudad, con esta pieza que yo espero rehabilitada sería una gran biblioteca, una gran dotación y salvaría este barrio, todo este barrio que estamos viendo hoy. Aquí vemos todo lo que estoy comentando. Tenemos todos los elementos necesarios para crear un escenario fantástico. Aquí ya veis que esta arquitectura no ha sabido mirar hacia esta futura plaza, pero ha creado un gran parque que es de agradecer y aún podríamos reincorporarlo. Ya veis, hay problemas de desniveles, pero esto pues no está bien. El aparcamiento está impidiendo la llegada a ese parque, el aparcamiento se puede ir a los lados. Bueno, ya veis que hace falta una remodelación. Hay grandes árboles del viejo camino que venía por aquí, porque era un camino antiguo, pero estos muretes, todo esto no ayuda demasiado. Eran unas oficinas de la fábrica que eran preciosas y que se podría rehabilitar muy fácil. Es un edificio, serviría como una biblioteca maravillosa. Y aquí veis, ya empiezan a aparecer los grandes árboles que marcaban ese viejo eje. ¿Veis? Son árboles ya muy antiguos. Aquí habría que ver cómo igualar el desnivel, porque a partir de aquí veis, aquí estaba este chalet, que también se podría rehabilitar o incorporar su jardín a esta dotación que estamos diciendo. Porque aquí ya aparece otro espacio y fijaros que esa arquitectura puede crear un frente muy urbano. La pena son esas viviendas en planta baja a las cuales hay que darles un jardín propio, como ha hecho el mismo edificio en otro lado. Hay que crearles un jardín propio y eso aliviaría la escala excesiva de este edificio y prepararía todo para que esto fuera un espacio unitario. Este desnivel del aparcamiento hay que suprimir y hay que lograr que todo sea un espacio unitario. Ahí tendríamos ese chalet rehabilitado. Y fijaros que aquí ya empieza el orden antiguo que hemos visto en esos planos de Madoz. Se empieza a notar los grandes árboles, el eje que acaba en la iglesia de Santiago. Hay muchísimas posibilidades aquí. Aquí sí que aparece un elemento que obstaculiza, que
corta un poco la perspectiva de la calle Tasdir, que quizá esto se podría echar hacia atrás, pero veis, sin embargo, pues no está cuidado ni la iluminación, ya veis que farolas de carretera, ahí empieza una iluminación nueva, pero bueno, todo esto hay que tratarlo con cariño. Simplemente, aquí empieza la calle, esa calle ordenada, que podía quedar muy, muy bonita. Está Armas de Santiago, que la veremos luego, y fijaros lo que os estoy contando. Esta como plaza o parque, un gran parque de puerta de la ciudad, tengamos o no tengamos tráfico. Esta nave convertida en dotación, al lado del Calvario, tenemos una sucesión de posibles parques que llegan hasta la Merced. Estas viviendas que aporten subida a esta plaza, a este parque, y aquí el eje de Taxdir como un eje cuidado y tratado con cariño. Es verdad que hay ya parques que no pueden incorporarse a estos ejes porque hemos construido alrededor. Aquí tenemos la escuela, la antigua escuela, también una pieza valiosísima, el Hospital de la Sangre. Tenemos muchísimas dotaciones, el molino de la Merced, muchísimas dotaciones que están todas desconectadas. Bueno, aquí empieza la zona ordenada de Tasdir con esa callecita, que fijaros qué daño hace ese bloque. Ahí, el que habíamos visto antes. Bueno, y aquí fijaros, por fortuna se ha mantenido el Baja más 1, excepto alguna construcción que también ha ocupado muchísimo hacia adentro. Pero, ¿veis? La pena es que, ¿veis? Solo hay farolas en un lado. ¿Por qué no se busca la simetría? ¿Y por qué no se planta un arbolado con más cariño, con más cuidado? Fijaros que muchas casas tenían ese portalón. Y ya veis que está pues muy descuidada esta calle. Quizá solo el cambiar igual la iluminación pues la alegraría muchísimo. Esta es una pieza muy alta y además muy, muy ocupada hacia adentro. Esto es lo que habría que evitar. Porque en cuanto aparece una arquitectura digna, pues la calle mejora muchísimo. Pero la escala es esa, Baja más 1 es la escala que debe estar en esta calle. Aquí aparece la calle Carpinteros, que es muy ancha, que podría ser perfectamente un espacio arbolado. Tenemos esa torre de esquina y fijaros que aparece esta maravillosa construcción que fue la antigua escuela. Pues todo esto se merece un cuidado especial porque son calles muy, muy, muy lastimadas, muy olvidadas. Todo esto podía ser una calle peatonal con un bulevar central que recibiese de Marqués de Cádiz. ¿Veis qué magnífico edificio? Aquí llegamos a... ¿Veis? Es un edificio precioso que puede generar un espacio. Aquí está la duda si el tráfico que viene por la calle Asta, que viene en dos sentidos, aquí hay un punto de estrangulamiento, ya lo vimos, pero es quizá una de las entradas principales a esta zona de la ciudad. El tráfico aquí hay que asumirlo, pero es perfectamente compatible con urbanizar esto con más cariño. Bueno, ya veis las farolas de carretera. Y bueno, y aquí ya baja hacia allí, con una arquitectura ordenada. Incluso esta torre podría asumirse como torre de esquina que marca un hito en la calle. Ahí vemos al fondo la escuelita. Y como veis es una calle importante para el tráfico, que llega hasta la Plaza Santiago. Pero como veis, muy olvidado, el arbolado no conforma dibujos, no dibuja esta plaza. Ya lo veis. Y ahora vamos a continuar, hemos hecho este recorrido, vamos a acabar de bajar la calle Tasdir o de la Sangre, porque estaba el Hospital de la Sangre. Fijaros, aquí aparecen unas portadas preciosas a uno y otro lado, casas que se están rehabilitando. Ya se ve que esta era la tipología de esta calle. Pero como veis, solo hay arbolado a un lado y solo hay luz a un lado. ¿Veis? Son casas muy dignas, que rehabilitadas son muy, muy, muy interesantes. Hay tramos, y aquí ya aparece lo que era el Hospital de la Sangre,
primero hospital, convento, luego fue residencia de ancianos hasta hace muy poco. Tenemos ya aquí, ¿sí? Tenemos un monumento fantástico, estas las últimas casas, un monumento fantástico que culmina o da origen a la calle Tasdir. Esperemos a ver qué dotación se coloca aquí, que sea una dotación que dé vida. También podría ser un hotel, ya que fue residencia de ancianos, o volver a plantear la residencia de ancianos. El sitio realmente era muy bueno. Para los ancianos que hayan vivido en el casco histórico, pues están al lado de donde siempre han vivido. Y aquí la maravilla de Santiago, que es verdaderamente es casi como una catedral. Bueno, fijaros qué maravilla de espacio, las posibilidades que tiene esto como parador, como hotel, como residencia estudiantil, como residencia de ancianos, volverla a replantear. Tenemos una dotación fantástica en el punto preciso para regenerar la calle Tasdir. Fijaros que toda esta plaza de Santiago, que es importantísima, pues no tiene realmente, nos asombra que no tiene una arquitectura señorial de empaque que la hubiera conformado. Es curioso. Da la impresión que este eje se fue muriendo hace tiempo ya. Es decir, que no era una calle importante ya de entrada a la ciudad, como pasaba con la avenida de Sevilla. ¿Por qué? Porque estas calles realmente iban hacia el Guadalquivir, a una zona de marismas, donde no había puerto. Ya lo vimos en otras lecciones, ¿no? Son ejes que se van muriendo. Aquí tenemos la plaza, que, bueno, tiene muchísimas posibilidades. Es una plaza muy importante y con este monumento grandioso de Santiago. Bueno, y ahora damos la vuelta y vemos que está aquí esta bodega y la calle Nueva, que vamos a recorrerla en la otra dirección. Vamos a venir por aquí y bajar por la calle Nueva. Esta es la calle Armas de Santiago, una calle que me da muchísimos problemas. Era la calle que veíamos en los planos de Madoz como una calle muy ordenada, en que la ciudad acababa y empezaban los olivares, los jardines. Pues todo eso ha cambiado mucho, se han derribado bodegas fantásticas. Aquí es doloroso ver cómo este bloque no se echó un poco para atrás para que estas viviendas de planta baja tuvieran un pequeño jardín, algo que las igualara a las viviendas con terraza que están arriba. Pero veis, ni hay arbolado, ni hay distancia. Y no solo eso, lo que se ha construido al otro lado ocupa hasta el fondo de la parcela, con viviendas interiores a montones. Esto es inadmisible en cualquier ciudad de España. Porque se puede hacer vivienda interior cuando das a un jardín, pero no vivienda interior que dé a patios de 3 metros o de 2 metros y medio, así una tras otra, tras otra, tras otra. Esto es el futuro más peligroso que va a tener Jerez. Pudiendo haber sido una avenida preciosa con que este bloque se hubiera echado más atrás, aún quedan estos testimonios maravillosos de cómo pudo haber sido todo esto. Fijaros qué pena, qué bonito hubiera sido haber mantenido aquí el cinturón de bodegas, aunque ya no fueran bodegas, que fueran cualquier cosa, talleres, hipermercados, lo que fuera. Aquí volvemos a encontrar esas construcciones que van a lo profundo, que es asombroso que se haya permitido esto. Otra también que va a lo profundo. Y ya veis que es una calle, que pudiendo haber sido una calle fantástica. Aquí tenemos algo maravilloso, esta pequeña colonia, lo que es hacer las cosas con cariño y con una colonia preciosa de vivienditas muy, muy sencillas. Ahí vemos como ese bloque, que puede tener una dignidad por su tamaño y su escala, pues cómo ha podido agobiar tanto a la calle. Nos parece incomprensible. Bueno, igual que este. Uno se alivia cuando ve aparecer allí bodegas. Las bodegas salvan Jerez, pero si todas son sustituidas por bloques con estas ordenanzas, pues olvidémonos. Aquí otra construcción que también fue una parcela enorme, que era la de la Merced, que tenía que haber sido libre, pues hemos construido y además permitiendo viviendas interiores que se meten como una cuña en el hospital, en el jardín de la Merced. Ahí vemos cómo todo esto podría aún ordenarse con un espacio que, bueno, el ayuntamiento ha hecho un aparcamiento. Fijaros qué dignidad esas piezas de las bodegas en el borde de la ciudad.
Bueno, y aquí tenemos la calle Nueva, y vamos a seguirla desde aquí. ¿Veis? Aquí la tenemos, la calle Nueva. ¿Veis lo que os decía? Aquí más o menos es donde está esa construcción abandonada. Pues fijaros el orden que se intuía aquí. Había un gran orden del límite de la ciudad. Empezamos a bajar. Y hay unos muros fantásticos de viejas de la Merced. Aquí aparecen estas arquitecturas, pero por desgracia han ocupado hasta el fondo. Otras viviendas que por desgracia también tienen otras viviendas paralelas. Todo esto habría necesitado un buen plan de reforma, porque es un barrio que con baja más uno, con adosadas, hubiera sido un barrio perfecto. Pero estamos consintiendo esta también, ha ocupado todo el fondo, con viviendas interiores. Esta detrás tiene otra pieza idéntica y eso pues no es admisible. Esta también tiene ocupado todo el fondo con viviendas interiores. Fijaros, estas viviendas se tapan unas a otras. Mirar estas viviendas. Todo viviendas interiores dando a patios. Esto está prohibido en casi todas las ciudades de España. Esto está prohibido, menos en Jerez. Que alguien me lo explique. Una calle que se entendía con viviendas de baja más uno. Además, esto nunca ha sido típico de Jerez, el ocupar los fondos de las parcelas. Había jardines, nunca había viviendas interiores en los jardines de Jerez, ni en los patios de Jerez. ¿Veis? Esta era la escala bonita para esta calle. ¿Qué estamos creando? Problemas gravísimos para el futuro. Viviendas sin luz, viviendas que no participan de la vida de la calle. Estamos creando lumpens. Y luego dirán que hay problemas en esta zona de Jerez. ¿Cómo no va a haber problemas? ¿Veis? Eran calles que con sus jardines, sus viviendas adosadas, hubieran sido perfectas. Perfectas. Esta es la calle Cantarería. ¿Veis? Hay arquitectura interesante, pero la pena es que ha ocupado toda la parcela. ¿Veis? Llega un bloque y al fondo vemos las nuevas casas. Seguimos, otra pieza, esta tiene su piscina, es decir, como tendría que ser, es decir, sus jardines, y aquí aparece lo que creo que era de la residencia. Entonces fijaros que es una pobre calle que necesitaría volver a lo que fue, una calle de viviendas de baja más uno adosadas. Y llegamos a la maravillosa Santiago. Y fijaros, esto es lo que os quería contar, aunque estas se puede considerar que son viviendas exteriores porque dan a un jardín, pero sin embargo el concepto es de vivienda interior. ¿Por qué no se plantean viviendas pasantes? Sino fijaros aquí también todas estas viviendas son viviendas que aunque dan ese espacio se pueden considerar viviendas interiores. Todas estas también, muchísimas más que aparecen por aquí y también en los nuevos barrios. Da la impresión que hay una ordenanza que admite en el casco viejo de Jerez ocupar toda la parcela. Ocupar toda la parcela y bastar con separarse, no sé si 2,5 metros o 3 metros, para poder crear nuevas viviendas. Esto está prohibido en toda España. Nadie puede hacer viviendas interiores. En Madrid y Barcelona, que se admiten viviendas interiores, dan a jardines, a patios de manzana amplios. Esto es inadmisible, estos son los problemas del futuro. Y lo estamos haciendo. Y ahora fijaros qué se hizo en la posguerra. En los años 40, en los años 50, en los 60, ni una sola vivienda es interior. Todas son exteriores. Se podrá criticar que la urbanización fue muy densa, que fue poco cuidada, pero todas las viviendas son exteriores, todas. Efectivamente hay calles a veces muy estrechas, pero en general todas las viviendas, la Perrera de la Plata, todas las piezas dan al exterior o a jardines suficientemente amplios. No pasa lo que están haciendo ahora, lo que ha hecho el Ayuntamiento de Jerez. Esto es inadmisible, porque muchas de estas eran viviendas muy humildes, pero todas tenían esa posibilidad, todas eran exteriores. Hemos ido hacia atrás. Han pasado 50 años y hemos ido hacia atrás. Bueno, pues ya acabamos este recorrido, que como veis no ha sido un recorrido muy
demasiado agradable. Y si teníamos 403 palacios, realmente aquí, ¿cuáles podríamos considerar palacios? Realmente consideraría yo las escuelas, consideraría el Hospital de la Sangre y una viviendita que vimos aquí con una portada muy fantástica. Es decir, que solo 3 construcciones podrían tener el rango de futuros palacios, con lo cual estaríamos en 406. Ya veis que es el recorrido que menos gran arquitectura ha aportado a nuestros recorridos por Jerez. Muchas gracias.